El error es que yo gano un premio nacional en zoología en Colombia, Premio Nacional de Zoología. Ese Premio Nacional de Zoología fue por contribuir al descubrimiento de algunas especies de animales. Incluso le pusieron el nombre mío. Yo orgulloso, científico, un biólogo animal. Hoy sé que era más animal que biólogo. La vida lo pone a uno en condiciones especiales. El día que yo me gano eso, todo el mundo me odia. Dice que yo me robé el trabajo, que yo no sé qué más cosas. Un odio tenaz. Pero hubo una persona que me quería mucho. Yo era hippie y era mechudo. Él era un hermano de La Salle, el hermano Daniel González Patiño. Y entonces ese hermano yo lo conocí así. El primer día que me tocó clase con él, él estaba parado en la puerta. Y a todos los hombres entonces nos hacía llenar una cosita, a las mujeres también, pero a nosotros nos daba la mano, nos daba un abrazo y nos decía siéntese donde quiera, pero con este papelito. Y en el papelito uno llenaba unos datos que él quería que uno llenara, simplemente. La primera clase fue mirar los papelitos y aprenderse los nombres. A los 5 minutos se sabía el nombre de todos nosotros y sabíamos la familia, los apellidos, de dónde venían, por las preguntas que hizo ahí. Y mientras nosotros nos saludábamos, yo hice una dinámica, él se iba aprendiendo todo. Ya cuando nos saludamos todos y empezamos a aprendernos los nombres, ya se los sabía, los 2 primeros nombres y todo. Entonces empezó con una lupita, era homeópata, a mirarnos los ojos. Y entonces yo me quité las gafas y me dijo, ¿usted se quebró el escafoides? Por allá hace unos 6 años, ¿no? ¿Y usted se fracturó el codo también? ¿A usted le operaron de una clavícula? Y yo decía, sí, pero eso no estaba entre los datos de ahí. Y después pasaba al otro. Y me decía, ¿usted es ansioso? ¿Usted mete marihuana? ¿Usted fuma? ¿Usted no duerme bien? ¿Usted qué tiene? Y a mí para los nervios me daban Diapizal. Acuérdense que era tan hiperactivo, menos mal no se habían inventado la Ritalina, o si no lo tenían aún ahí. Y entonces él me dijo, sus ojos vidriosos es esto, no tome eso. Y a los otros le decían, y usted sufre cólicos menstruales, y usted tal cosa, y pero ¿esta clase de qué es? Él parecía un médico. Al otro día, a cada uno nos llegó con una receta con globulitos homeopáticos y goticas, y nos hizo dejar todos los remedios que tomaba cada uno. Eso me cautivó, y él era mi profesor de zoología. Por eso terminé dejando la biología y especializándome en zoología, en biología animal. Fue el único que vino y me felicitó por el título que me dieron. ¿Estamos? Y me invitó a almorzar. Ese señor nos llevó a Tayrona, la primera salida de campo en el Tayrona, allá estuvimos. Yo me comí unos mariscos y me intoxiqué. Y él fue el que con sus globulitos, y estuvo cuidándome en la clínica, incluso hasta me salvó la vida. Pero el día que me invitó a almorzar, me invitó a una pescadería en donde no vendían sino pescado y solamente camarones, pulpos, todo lo que yo no podía comer. Entonces yo le dije, ¿se acuerda? Dijo, sí, yo me acuerdo. Por eso lo invité aquí. Porque me dijeron que usted era el mejor zoólogo del país y nos queríamos mucho, él ya murió. Pero yo tengo que contar esto. Entonces él dijo, si usted sabe mucho de lo que no le gusta, entonces usted será excelente en lo que le gusta. Y entonces nos sentamos los dos, él con su hábito negro así, ni siquiera en ese tiempo habían cierres en esos vestidos largos que tenían con esos cuellos así, sino de botones. Entonces él cogió una servilleta, sacó un esfero de esos kilométricos que venden por ahí de color rojo y escribió de 1 a 10. Y pidió una paella llena de esas vainas, ay Dios mío, y yo a comerme el arrocito porque me le muero. Y él me decía, yo le voy a hacer un examen. ¿Qué me voy a comer? Y cogía un pulpo. Yo le decía, un pulpo. Nombre científico, Octopus vulgaris. ¿Es macho o es hembra? Es un macho porque tiene 2 hectocótilos que no tienen las hembras. ¿De qué se alimenta? Y yo le decía así, Y él ponía un Nike, un check-in, o sea, un chulito, llamamos allá. Y así empezaba a preguntar. Entonces yo dije, y este se va a comer esto, se va a comer esto. Y se empezó a iluminar mi rostro. ¿Por qué? Porque yo veía que lo que él me iba a preguntar, yo me lo sabía. Entonces le iba a demostrar que era excelente zoólogo. La gente que había al lado miraba a un chino de 22 años con un man de 60
y haciéndole un examen y así, y así. Entonces cogió una lapa de esas, una ostra, y se la tragó. Y me dijo, ¿qué me comí? Tranquilo, que las ostras no se clasifican por lo que está dentro, por la baba o por la babosa, es por la concha. Entonces la miré y le dije, miren, hasta me recuerda, es una Anodontites traduinianus, y solamente se da en el río Suárez, en el departamento del Tolima, en Colombia. Dijo, excelente, y así fue con todo. Y toda la gente aplaudía cuando él decía que sí, y el viejo feliz también. Y eso me hacía así en la cabeza, tan, y me espelucaba. Yo era mechudo. Y entonces al final se para y dice, venga, le doy un abrazo. Entonces cuando me fui a abrazar, no me abrazó, sino que inmediatamente cambió la respiración, se le salieron las lágrimas y me dijo, por ti lo tengo que hacer. Entonces no me abrazó, entonces yo quedé así, todo el mundo quedó así. Y me preguntó, ¿usted cuántos nombres científicos se sabe, Giovanni? Yo dije, más de 5,000. Me dijo, ¿y se sabe el nombre de sus alumnos? Y yo dije, no. Usted sabe que lo amo mucho, sabe que lo quiero, pero nunca diga que fue alumno mío, porque usted no aprendió de mí mis principios, ni mis valores, ni mis actitudes, ni mis comportamientos. Lo primero que hacía era mirar quién era usted, qué enfermedades tenía, cómo era que aprendía, y ponía mi vida al servicio tuyo. Nunca diga que fue alumno mío, porque usted aprendió lo que está en los libros, y eso lo puede aprender cualquiera. Y usted hizo perder mi vocación, porque si usted, que es inteligente, no fue capaz de aprender a ser un buen ser humano, yo perdí mi vida. Porque cualquiera le puede enseñar de animales, pero yo era el único que podía enseñarle de mí. Cuando él murió, yo fui el único que fui a hablar allá por él. Y cosa curiosa, que ahí mismo que leí en el cementerio, no en el cementerio, sino allá en la iglesia, y hablé de él. Incluso ya era yo 7 años después, ya era más, ya me había dado mi garrotazo. Nunca volví a enseñar zoología, empecé a estudiar antropología, psicología, sociología, axiología, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que él sabía. Pero la herramienta que él tenía para acercarme a mí no era Dios ni la religión, sino que era la biología. O sea, de acuerdo a lo que le gustaba a las personas, entonces él se metía para formarlo como ser humano. Y fuera de eso le aprendíamos las materias. Cuando yo leí eso y termino de leer y la gente está llorando al hermano, entonces viene el director de la comunidad y da un sobre. Y entonces me da el sobre y me dice, él quería que usted viniera. Usted vino sin que le dijéramos, pero él le dejó esto. Y entonces había una carta escrita y una carta para mí, que el día que él muriera me la dieran, para que yo supiera que me seguía amando, pero que tenía que hacer eso. Y abajo decía, él debe ser el director del Museo de Ciencias Naturales cuando yo muera. Entonces lo que hizo la comunidad fue decir, Giovanni, él le heredó a usted el museo. Mire lo curioso, ese es un educador. ¿Quién va a seguir enseñando biología? Tiene uno que cambiar inmediatamente. Por eso yo digo que era biólogo animal, y después me di cuenta que era más animal que biólogo. Desde ahí entonces comienza este proceso. ¿Cómo generar bienestar, promoción y desarrollo humano? Entonces me tengo que meter en la filosofía, la antropología, la axiología, la ética, la moral, la espiritualidad y en los procesos formativos. Eso es culpa de un hermano de La Salle, Daniel Julián González Patiño. Entonces, al final dice lo siguiente: él es un buen biólogo, pero de seguro ya cambió y es un buen ser humano. Cuando se estaba creando el colegio de La Salle, que iba a ser el primer colegio mixto en Colombia, y entonces él sugirió que yo fuera a ese colegio. Ese colegio iba a ser de educación personalizada, y estableció, y la comunidad lo hizo. Mire cómo fue la comunidad. Me mandaron a la Universidad de Navarra en Pamplona, España, que es del Opus Dei, a ser alumno de Pedro Chico y Víctor García Oz, que fueron los que estudiaron a Emmanuel Monnier en su libro El Personalismo y construyeron el modelo de educación personalizada, cómo formar personas. Ayer, cuando estaba hablando Camilo,
escoge entre la persona, y él dijo hay que escoger la persona y no la ciencia. Inmediatamente todo esto que estoy diciendo ahorita volvió a mí, me erizaba y se me paraban los pelos. ¿Por qué? Porque él ya tiene eso, ya sabe qué es la persona. Yo estaba pensando en la ciencia. Mire que no se me ha olvidado ningún nombre científico, pero ahora prefiero la persona, porque la ciencia está al servicio de la persona. Yo estaba poniendo a mis alumnos al servicio de la ciencia. ¿Estamos? Por miopía. Porque los biólogos, nuestro objeto del conocimiento es la ciencia. Pero de los psicólogos, los teólogos, los filósofos, su objeto del conocimiento es el ser humano. Por eso es que tenemos que